Bueno, buenos días a todas y a todos. Esta mesa pretende entender cómo se construyen los ecosistemas y qué decisiones estratégicas marcan la diferencia. Desde Bioga quería destacar varios datos. Trabajamos con más de 140 socios y una cadena de valor completa, desde investigación a escalado industrial. Galicia genera más de 2.000 millones de euros anuales en ciencias de la vida, en life science, con un crecimiento acumulado cercano al 30% cada 2-3 años. Hemos movilizado en Galicia más de 600 millones en consolidación biotech y más de 1.000 millones en el plan gallego de I+D+I. Estos datos, evidentemente, son de toda Galicia, no solo de Bioga, faltaría más, pero nos sentimos una parte también de ello y muy orgullosos de lo que entre todos estamos logrando. Y si algo también hemos observado en hubs internacionales es el salto cualitativo que ocurre cuando la estrategia del ecosistema está alineada a largo plazo y orientada desde el inicio a competir globalmente. Eso es lo que hace crear proyectos de tanto valor. Con este contexto me gustaría empezar entendiendo pues eso, cómo se construyen hubs de referencia. Y para ello quería preguntarle a Nuria que Biocat es hoy un referente como hub en innovación en salud y también motor de la bioregión de Cataluña. ¿Cuáles son esas decisiones estratégicas que realmente marcaron esa consolidación de vuestro ecosistema? Bueno, muchas gracias, María, por la invitación. De hecho, estamos un poco de celebración en Biocat porque hace 20 años, va a hacer 20 años ahora en febrero, que se fundó esta entidad que, a instancias del Gobierno de la Generalitat de Cataluña y del Ayuntamiento de Barcelona, en ese momento, hace 20 años, para crear, ¿no?, para esta comunidad, este ecosistema de salud, en aquel momento quizás incipiente, pero de alguna manera Biocat lo que ha podido hacer es aglutinar, coordinar, dinamizar este sector tan potente, actuando como de una manera muy transversal y muy neutral con todos los agentes tan implicados. Es decir, desde el inicio de la innovación, con toda la academia, universidades, hospitales, todo lo que es el sector público, pero desde luego pasando por toda la cadena de valorización y de avance de esta innovación en salud, hablando pues de terapias, digital y dispositivos. Entonces, Biocat da este soporte, este acompañamiento, una bioregión que el nombre bioregión también se acuñó en el momento que nació Biocat hace 20 años. Y bueno, hemos visto cómo la bioregión se ha ido consolidando como uno de los hubs de innovación punteros a nivel europeo, con estas más de 1.600 empresas, centros académicos, con unas cifras de inversión que van creciendo y cada vez son más relevantes, con una actividad también de emprendimiento. Creo que hay unos ingredientes que hacen este posicionamiento de talento, de excelente ciencia, de un emprendimiento muy dinámico, con una creación, hablamos de casi 50 nuevas startups que se crean anualmente en Cataluña en el sector de salud, unos nodos o unas redes de inversores especializados en salud muy potentes en Cataluña y cada vez una atracción más importante de inversión internacional. Es decir, hay toda una serie de factores que hacen pues, que nos posicionemos o Cataluña se posicione como este tractor de innovación. Así como me decías decisiones, bueno, se han ido tomando muchas decisiones, el ecosistema ha ido evolucionando. Es verdad que estos últimos años, muy recientemente, hemos tomado dos iniciativas que me gustaría destacar porque hemos visto que era un espacio estratégico. Uno es la creación del Hub de Terapias Avanzadas, el ATMP Catalonia, que le llamamos, que ha sido la creación, la identificación y la conexión de todos aquellos agentes, empresas públicos y privados que están trabajando actualmente en el desarrollo de terapias avanzadas, hospitales, proveedores, startups, todo aquel que trabaja en terapias avanzadas en sentido amplio forma parte de este hub. Hay actualmente más de 70 entidades, pues para alinear esfuerzos, para compartir capacidades, conocimientos y de alguna manera para de manera global poder impactar también en este sector.
Y la segunda iniciativa, muy brevemente, es cómo podemos desde Biocat, que hemos estado muy centrados en el inicio, en las primeras fases de la transferencia de tecnología, cómo avanza, también en las fases finales de la adopción de esta innovación. Es decir, cómo podemos ayudar a alinear los actores que generan innovación, las startups y las empresas y también el sector público, con el sistema de salud que va a ser el que va finalmente a adoptar. Entonces, para ello hemos creado un programa, PAS, le llamamos, porque ayuda al paso, ¿no? a la llegada, a la agilización de esta incorporación e implementación de la innovación. Y alineados con los retos de salud de Cataluña, buscamos una facilitación en este proceso. Muy interesante esa conexión de puntos también, y además me da pie a preguntarle a Luis, en el caso de Cluster Saude, ¿cómo trabajáis también esa articulación de colaboración entre empresas, sistemas sanitarios y administración? Y si nos puedes lanzar también en ese proceso algún aprendizaje que quieras compartir. Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias por invitarnos, ¿no? Y es un placer estar hoy aquí, bueno, en representación del Clúster de Saude. El clúster nació en el año 2011, es un poquito más joven que Biocat, y nació con un objetivo de consolidar a Galicia, ¿no? En sentido amplio como un referente global en el ámbito de la salud, ¿no? Y esto tiene pues dos vertientes principales, sobre todo pues ayudar a construir un sistema de salud excelente en la región, pero también a impulsar la competitividad empresarial asociada a ese sector, ¿no? Esas dos partes son, de hecho, indisolubles entre sí, ¿no? Y ahí está una de las fortalezas. Y en esa visión, o sea, siempre ha estado desde el principio un elemento muy importante, que es entender que la ciencia y la innovación tenían que jugar un papel clave como palancas para conseguir estos objetivos. Y eso es una idea que se ha ido reforzando con los años y además hay que destacar también, creo que ya desde sus inicios se hizo un hincapié muy importante en todo lo que después vendría siendo la famosa digitalización, ¿no? Pero las tecnologías digitales se identificaron desde un principio como uno de los elementos que iban a ser clave, ¿no? Para esa sostenibilidad, ese sistema sanitario de excelencia, y también como una palanca para que las empresas que desarrollasen producto en ese ámbito pudiesen salir a vender fuera, ¿no? Y creo que pues el tiempo ha dado la razón que esa era una visión correcta, ¿no? Y que además creo que es bastante diferenciadora de lo que se hace a nivel de clúster, ¿no? En Galicia. Como segundo elemento, pues el clúster se crea en un momento, en el año 2011, que además hay una crisis brutal, ¿no? A todos los niveles, y se crea, adopta ese rol de catalizador, precisamente de organizar un poco ese ecosistema que en ese momento era muy incipiente, ¿vale? Y era necesario conectar pues toda esa parte del conocimiento, de la industria, con las necesidades de la administración, y era necesario crear una masa crítica. El clúster se inicia con 15 miembros al inicio de todo, ¿no? A día de hoy pues somos más de 100 socios. Integra pues, a empresas grandes, a empresas pequeñas, instituciones en el ámbito de la salud, en el sociosanitario, muy importante también, no solo estamos hablando de salud en sentido estricto, ¿vale? Universidades, centros de investigación, centros tecnológicos, desde luego, ¿no? Y todo eso, además, se refleja también en la estructura de la Junta Directiva, para que en las decisiones estratégicas que se toman estén representados todos esos agentes, ¿no? del ecosistema, que son muy importantes. Tercer elemento, diría, también destacaría que desde el principio se entendió que era esencial una colaboración muy estrecha con el sector público. El sector público, desde luego, es tractor, ¿no? en este ámbito. Y el sector público, hay que decir, que compartía esa visión, compartía la visión también del papel que tenían que jugar la ciencia y la innovación en toda la evolución, ¿no? de este sector. Y, por poner un ejemplo, además, que es muy representativo, ¿no? En aquella época, más o menos, cuando se estaba creando el clúster, pues fue cuando se lanzó desde Galicia el primer programa de compra pública innovadora, precomercial, en el ámbito de la salud, que fue algo pionero, diría en España, pero en Europa. O sea, ha estado reconocido en Europa, ¿no? Como una buena práctica. Y eso ha tenido un efecto
además de para mejorar los servicios públicos, ¿no?, de salud, que era lo que se buscaba, ¿no?, en el fondo, ha tenido muchos efectos muy positivos en este ecosistema que se estaba creando, ¿no?, en establecer dinámicas de colaboración, precisamente, que no existían y que era necesario, ¿no?, y que se han consolidado, inculcar cultura innovadora también en las empresas que se dedicaban al sector, ayudar también, muy importante, a aflorar resultados de I+D que estaban en centros de investigación y que se pudieron canalizar hacia ofrecer, mejorar servicios, ¿no?, que se ofrecían al ciudadano. De allí salieron pues startups también, que perduran hasta a día de hoy, ¿no? Y fruto de todo aquello, ¿no?, y de cómo ha ido madurando el ecosistema, pues también a día de hoy se ha conseguido, bueno, pues atraer grandes proyectos en el ámbito de la salud con una componente tecnológica muy fuerte, como son, por ejemplo, la fábrica de IA, ¿no?, que se comentaba antes. Y eso, desde luego, hay, bueno, pues unos actores que han sido tractores, ¿no?, de esa iniciativa, pero, vamos, tengo claro que ha sido fundamental que el ecosistema ya estuviese ahí, ya fuese sólido y ya demostrase una trayectoria, ¿no? Si no, sin ecosistema no te traes ese tipo de proyectos a tu región. Sí, sí, totalmente. O sea, esa cuestión de la conexión también y esa oportunidad, por ejemplo, como es el caso de la compra pública innovadora, es muy claro porque permite a empresas que pueden hacer su prueba de concepto en un entorno controlado y además que puede ser una plataforma muy interesante para traccionar y demostrar tracción también. Así que totalmente, totalmente. Yo ahora voy a hablar un poquito también de, bueno, pues esto, enhorabuena, yo creo que nos podemos, entre comillas, congratular, ¿no? Pero también hay que mirar en qué puntos tenemos que seguir mejorando, cuáles son los retos que tenemos y cómo los vamos a afrontar desde cada una de las posiciones para seguir avanzando. Y, Nuria, por favor, bueno, ¿cuáles son tus observaciones? Empiezo yo, si quieres. Bueno, desde Biocat lo que hicimos es identificar hace un año y en colaboración con el ecosistema, es decir, con preguntas y compartiendo las inquietudes, ¿no?, de estos retos de futuro, analizamos y definimos 5 retos principales a nivel de nuestro ecosistema, a partir de los cuales nosotros tenemos unas líneas de trabajo, tenemos unos programas, unas iniciativas que intentan responder o dar solución, ¿no?, a estos retos que hemos identificado. El primero sería la transformación del sistema de salud, ¿no?, toda esta transformación que permita implementar de una manera equitable, sostenida, sostenible y de calidad, ¿no?, toda esta innovación que está transformando a día de hoy el sistema de salud. Y esto se apoyaría pues en 4 grandes áreas o retos. Primero, la adopción, insisto en la adopción, toda la tecnología, cómo se adopta y cómo se implementa y se incluye y se utiliza en los propios sistemas de salud. Hablamos de la transformación digital, por supuesto, esto es un reto clarísimo que no es una cosa futura, es una realidad. Después, cómo también podemos ser sostenibles a nivel económico y también, por supuesto, pues de medioambiental, y la formación y la capacitación de este talento, ¿no?, que pueda dar lugar o que pueda adaptar a esta transformación. El segundo reto que hemos identificado es el crecimiento y la consolidación empresarial. En Cataluña, pues como he dicho, la evolución es creciente, hay empresas, estamos hablando a día de hoy de casi 500 startups activas, de las cuales un porcentaje importante son spin-off, generadas, un 30% aproximadamente, generadas del ámbito académico, pero todo esto hay que seguir apoyando, hay que ayudarles en la transferencia de tecnología. Se ha comentado en otras mesas también la importancia, ¿no?, de este paso de la invención, de la generación de la innovación académica hacia el mercado, hacia la empresa, o la atracción de capital, ¿no?, cómo podemos seguir cuál sería la palanca de atracción y también lo hemos citado, la colaboración público-privada, ¿no? Por ejemplo, a nivel de inversión estamos viendo y se van a presentar los resultados la semana que viene de los niveles o la atracción de capital por nuestras startups en Cataluña, pero vemos una tendencia creciente. Incluso se publicó hace poco en expansión en colaboración con Biocat que las 20 rondas principales de este mes de enero, del año anterior, ¿no?, de la atracción del 25,
y hablaban de más de 365 millones, estas 20 empresas. Entonces, bueno, esto sería pues cómo podemos consolidar este ecosistema. El tercer reto sería la implementación de las nuevas estrategias terapéuticas, y aquí, por supuesto, hablamos de medicina de precisión, también se ha hablado, terapias avanzadas, por supuesto, terapias digitales, todo lo que está ahora mismo transformando el sistema. El cuarto reto sería la atracción del talento que esté preparado para esta transformación, que tenga estas habilidades, la retención de talentos, esto lo hemos hablado en muchas ocasiones, y también pues cómo podemos recuperar aquel perfil altamente cualificado y que quizás se ha ido a otros territorios, ¿no? Y por último, por parte de Biocat, lo que también un reto que tenemos es seguir posicionando el hub de innovación de Cataluña a nivel europeo y a nivel mundial con esta creación de empresas, con esta atracción de inversión, y desde Biocat pues tenemos programas de aceleración, programas de emprendimiento, de talento, y somos muy activos en buscar colaboraciones europeas, proyectos europeos, e impulsamos esto para tener un impacto realmente en la salud y en la población. Fantástico. Muy bien, pues Luis, me gustaría que tú también dieras tu visión al respecto de los retos que en concreto además tenemos en Galicia y cuáles son esas estrategias que se van a poner en marcha para superarlos. Muy bien. Bueno, veo que aquí esto se ha quedado congelado en 11:50 hace un buen rato. Asumo que en breve nos dirán, os quedan 2 minutos. Pero bueno, sí, me estaba dando cuenta yo también. Yo digo, bueno, a lo mejor es que está tan bien que decidieron parar el tiempo. Bueno, sí, respecto a la pregunta que me haces, bueno, yo creo que podemos coger todos los retos que acaba de exponer aquí Nuria, vamos, que los podemos hacer fácilmente nuestros, porque son retos que nos afectan a todos, ¿no? Y son vamos, totalmente compartidos. Yo, aprovechando el foro en el que estamos, ¿no? Y por aportar algo diferente, yo diría que mirando hacia adentro, hacia nuestro ecosistema, y esto, bueno, se comentó antes en la primera mesa, lo comentaba Carmen, ¿no? Aquí tenemos un sistema que tiene pues una base ya científica, ¿no? De cierta excelencia, ¿no? De cierto reconocimiento, no solo aquí, sino internacional. O sea, tenemos aquí, bueno, pues unos cuantos científicos RC, que son, bueno, los programas más prestigiosos, ¿no? De ciencia que existen en Europa. Puedo decir también que estamos, bueno, perdonad por el autobombo, ¿no? Pero en Gradian pues hemos conseguido, ¿no? Liderar un proyecto en el que participan varias entidades gallegas también, del programa Pathfinder, del EIC, que también es de ciencia excelente, pero ya con una orientación, digamos, hacia mercado. Es decir, creo que por ahí, evidentemente, siempre hay que hacer más, pero bueno, no estamos tan mal, ¿no? Y está claro, o sea, creo que todos tenemos claro que tenemos un grandísimo potencial para crecer en empleo y PIB si somos capaces de poner toda esa ciencia a servicio de aplicaciones prácticas, de resolver problemas, de llevarlo al mercado, ¿no? Y la ciencia, además, a día de hoy está, vamos, en el centro de la estrategia de competitividad europea, y no es una moda, sino que esto es algo que ha llegado para quedarse, ¿no? Entonces, bueno, parece que estamos en un buen momento, ¿no? Para todo esto. Yo, si me pedís que apunte hacia un cuello de botella, apuntaría hacia precisamente ¿y qué viene a partir de ahora, ¿no? Es decir, tenemos todo esto y estamos ya haciendo cosas para que afloren esos resultados, que se transfieran a la empresa, que empiecen a crearse, bueno, pues startups de todo esto. Pero realmente tenemos una necesidad muy grande de ya digo que no solo son científicos y tecnólogos, no lo digo yo, bueno, esto todo el mundo lo dice, ¿no? Necesitamos estructuras nuevas, con profesionales que vengan con experiencia empresarial en el sector, en el emprendimiento, que sepan gestionar, que sepan comercializar, ¿vale? Que sepan darle forma, ¿no? A los resultados científicos y darle forma de empresa y de mercado, ¿vale? Y ahora mismo pues tenemos muchísima más oferta que capacidad de gestionarla y de canalizarla, ¿no? Entonces, ¿son necesarias esas infraestructuras nuevas? Sí, pero es que además tienen que ser estructuras especializadas, no vale algo generalista que le dé a todo, o sea, hace falta entender tecnología, sector, ¿vale? Entonces,
es necesario hacer apuestas estratégicas, es decir, oye, no podemos pegarle a todo aquí. ¿En qué somos fuertes? Pues a lo mejor hay que tirar por ahí, ¿no? Y bueno, salud, biotech, ¿vale? Tecnologías profundas, todo eso necesita de este tipo de estructuras y ahora mismo pues no las tenemos que construirlas. Y creo que ese es uno de los siguientes pasos muy próximos que tenemos que estar dando ya. Sí, sí, además esa idea también de concentrar los esfuerzos en aquello donde en esa especialización donde estemos más fuertes. Y yo también, si me permitís, desde mi punto de vista, las estrategias que estáis dibujando también y que estáis implementaréis en los próximos años, pues también permitirán incrementar la competitividad internacional, que es esencial en un sector tan especializado, ¿no? como en el que trabajamos. Yo quiero preguntar a la organización, porque esto sigue en 11:50. ¿Cuánto tiempo tenemos para orientarme? ¿2 minutos? Vale, gracias. Bueno, pues entonces vamos a lanzar una pregunta súper breve, también pensando en los emprendedores y emprendedoras que están en la audiencia. Si tuvierais que dar un consejo a quien está construyendo hoy un proyecto Deep Tech en vuestra región, en vuestra comunidad, ¿cuál sería? A ver, yo creo que lo primero, tienes que tener una necesidad. Es decir, tiene que existir una necesidad clínica a la que tu proyecto, tu solución innovadora, tu dispositivo, tu terapia dé respuesta, que no esté cubierta. Esto por un lado. Y después, siempre hay que validar el mercado. Se hablará también del equipo, se hablará de muchas cosas, pero tiene que tener un mercado. Tienes que hacer que tu solución sea viable, que se venda y que tenga el impacto que tiene que tener. Fantástico. Y por tu parte, Luis, ¿un consejo? Pues yo, pues es muy breve, que no lo hagas solo, porque no vas a poder. Es decir, es imposible saber de todo. Si eres muy bueno como científico, te va a faltar la otra parte, y si estás en la otra parte, te va a faltar el conocimiento científico. Y además, aquí, aunque bueno, los números nos dicen que vamos haciendo las cosas bien, los demás también, y somos muy pequeños en comparación con los que están ahí fuera, ¿vale? Incluso si nos vemos a nivel agregado, España en Europa, bueno, pues no está en el grupo de arriba, está en un grupo quizá en el medio, ¿no? Pero bueno, a un orden de magnitud debajo de los que están arriba, ¿no? Entonces, eso, no vayas solo. Totalmente. Son consejos que comparto, que animo a que sigan también los emprendedores en Deep Tech. Y bueno, quería daros las gracias por compartir esta conversación. Si me dejas añadir una cosa, sí, por favor. Unos 10 segundos. Sí. No, yo creo que también es una oportunidad. Yo creo que Europa ahora está afrontando un desafío importante en tema de competitividad, ¿no? Y lo hemos visto en el informe Draghi, etcétera, de que sin productividad, sin crecimiento, sin financiación que haga sostenible, Europa perderá esta soberanía y esta autonomía y esta ambición. Con lo cual, yo creo que aquí el sector salud somos un vector muy importante para esta productividad. Creo que está a nivel regional, creo que la conexión de los distintos ecosistemas es capital, hay que conectarse, hay que colaborar y un poco también para concluir también con lo que habíais comentado, ¿no? Para poder hacer este escalado, para poder tener este impacto de productividad y que tenga un retorno en la salud. Totalmente, eso nos va a dar una fortaleza y es una oportunidad que no podemos desperdiciar para jugar un papel muy importante. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias y seguimos con las sesiones. Gracias.